Una de las grandes problemáticas que a mi parecer tiene la profesión legal es que nos enseñan a que nosotros como abogados somos los que tenemos la razón y no nos podemos equivocar. Daniel Acosta Guevara es abogado de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en legislación financiera, pero además es magíster en gerencia de emprendimiento e innovación en Manchester, en el Reino Unido. 6 años después, todos los días nos estamos diciendo, esto no puede seguir así. Emprender solo diría que es una labor titánica, porque emprender también es un juego mental. Es que finalizando la maestría, un profesor se acercó a mí y me dijo, ¿usted no quiere hacer la tesis en tecnología aplicada al sector legal? Y dije, pues sí, aguanta, como que ni siquiera había pensado que eso podía tener una conexión. Bienvenidos a un episodio más de Visionario. El día de hoy estamos con Daniel Acosta Guevara. Daniel es abogado de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en legislación financiera, pero además es magíster en gerencia de emprendimiento e innovación en Manchester, en el Reino Unido. Daniel, bienvenido a Visionario. Diego, muchas gracias por la invitación, feliz de estar por acá y bueno, de compartir con todos ustedes de pronto una que otra experiencia que me ha tenido por acá en este rumbo del emprendimiento. Excelente. Daniel, vamos al grano. ¿Cómo un abogado termina metiéndose en el mundo de la tecnología? Yo te diría que muchas veces en la vida uno no planea ciertas cosas y no terminan pasando. Y una de las grandes enseñanzas que me ha dejado a mí el emprendimiento, en lo que he tenido la oportunidad de conversarlo con emprendedores, de enseñarlo a estudiantes, es que el emprendimiento, más que un plan, al menos desde mi experiencia, fue un accidente. Un accidente que va de la mano con un objetivo que uno a veces no tiene ni idea de cómo materializar. Y ese objetivo principalmente para mí era no ser un abogado igual a todos los demás. En Colombia hay más de 500.000 abogados. Es una de las profesiones que más gradúa gente al año. Entonces, pues desde un punto de vista de mercado profesional también yo dije, bueno, tiene que haber una forma de distinguirse. Y lo otro es, el abogado tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que muchas personas creen que los abogados somos un mal necesario. Sí. Y yo no me considero un mal necesario. Entonces, pues ahí empezó un mundo en mi cabeza de cómo lograr no ser ese mal necesario, cómo distinguirme del mundo de los abogados tradicionales. Y ahí fue donde la tecnología y la innovación empezaron a hacer mucho sentido. Excelente. Antes de graduarte como abogado, ¿tuviste algún pensamiento de que querías emprender o simplemente querías dedicarte a tu carrera? Pues más que un pensamiento propio, creo que viene siendo un pensamiento infundado, porque mi papá siempre nos decía a mí, a mi hermano, que uno tenía que hacer empresa, que si uno quería pues tener, digamos, algún capital económico, eso era a través de empresas. Aunque la verdad, digamos, estudiando, yo no entendía cómo eso iba a ser un plan de vida, la verdad. Tal vez no era ni siquiera una preocupación en su momento, fui empleado también mucho tiempo y las cosas fluían. En el momento en que yo renuncié a mi vida, digamos, laboral, particularmente a Bancolombia, y me fui a estudiar la maestría que mencionabas en Manchester, me acuerdo que me pasaba una circunstancia muy particular estudiando ya en los primeros días de clase y es que preguntaban, bueno, ¿quién está aquí para emprender? Y una gente levantaba la mano, ¿quiénes están acá para trabajar innovación? Una gente levantaba la mano y al final preguntaban, bueno, ¿quién no tiene ni idea de por qué está acá? Y yo y por ahí otro gato levantábamos la mano. Entonces creo que eso era parte Fuiste de... sincero. Sí, no, pues es que en verdad yo dije, bueno, yo no sabía si quería seguir siendo abogado, si no Claro. quería ser abogado, si quería empezar a ser consultor de innovación, el emprendimiento, pues suena bien, pero Sí. uno no sabe cómo materializarlo, entonces, pues en realidad por eso digo, esto es más como un accidente que va ocurriendo, pero el objetivo estaba de ser distinto. Eso era lo único Correcto, que yo sí. tenía claro. Lo que tenía claro, o sea, construir algo que se diferenciara, ¿no? Exacto, así fuera como empleado, desde donde fuera, pero yo tenía claro que quería ser distinto a lo que normalmente es un prototipo, pues, de legal o de consultor jurídico. Ok. Terminaste Derecho, empezaste a trabajar en una entidad bancaria, Sí. Bancolombia, ¿cierto? Lo comenta. ¿En qué momento decidiste, o más bien tomaste la decisión y creíste para ti de que un trabajo tradicional no era lo que a ti te iba a llevar a ese objetivo, sino que tenías que despertar?
Tal vez insisto en algo y es que no fue como tan planeado de listo y voy a renunciar y voy a empezar a emprender porque esto no es lo mío, sino fueron circunstancias que se fueron en realidad presentando. Yo de hecho entro a Bancolombia también como un accidente. Yo quería ser abogado urbanista, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Mi papá es ingeniero, constructor, entonces creo que por ahí viene un poquito la vena del urbanismo y era algo que me llamaba a mí mucho la atención. Pero me llamaron de Bancolombia, me dijeron, oiga, tenemos un cupo para hacer prácticas acá. Yo estaba terminando la universidad, tenía media matrícula nomás que era consultorio jurídico, ya no estaba haciendo más. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y entré ahí duré como 6 años. Y ahí empecé a desarrollar, digamos, muchas habilidades, a entender profesionalmente qué es ejercer una carrera, que creo que una cosa es estudiarla, otra cosa es aplicarla. Y duré pues ese tiempo dando, digamos, vueltas por muchas gerencias, la gerencia em, de leasing, la gerencia de Sí. factoring, pasé por temas de fiduciaria, estuve en temas también de estructuración de banca de inversión, estuve en crédito público, lideré abogados externos, o sea, pasé por muchas dependencias del banco, hasta que empezó también a sonarme la idea en la cabeza de tener una experiencia en el exterior, de vivir en el exterior. Es algo que también creo que mi papá empujó mucho de tiene que abrir un poco la mente, tiene que abrir un poco los ojos con otras culturas, con otras Sí. formas de ver la vida, estudiar en otro idioma. Y de ahí vino un poco el tema de decir, bueno, voy a renunciar a Bancolombia, me voy a ir a estudiar esta maestría en Inglaterra y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va sin muchos planes de ahí para adelante. En esa transición, tú sabes que normalmente cuando uno llega a emprender, perdón, está trabajando en una empresa formal, un trabajo tradicional, genera una zona de confort a su alrededor y sobre todo tú que comentabas 6 años, genera una zona de confort. ¿No te dio temor dejar ese trabajo estable, cierto, para ir a aventurar? La zona de confort es algo que siempre yo le he peleado. O Ok. sea, yo con la zona de confort no voy, porque la zona de confort es un escenario donde tú como persona dejas de crecer, desde mi perspectiva. Te vuelves un operario, dejas de aprender. Si tú estás en una zona de confort es porque simplemente estás replicando lo que ya sabes hacer, no estás aprendiendo nada nuevo. Sí. Entonces, incluso en esos 6 años, en donde parece un tiempo, y lo es, creo, muy prolongado para permanecer en una empresa, yo tuve la fortuna, como te explicaba, de pasar por muchas áreas. Entonces, cuando estaba llegando a esa zona de confort, Bancolombia a mí me daba la oportunidad de cambiar de área. Entonces yo decía, me estoy aburriendo en este tema, pásese a factoring, me estoy aburriendo en este tema, pásese a crédito, me estoy aburriendo en este tema, pásese a tal lado. Entonces eso me tuvo todo el tiempo dando vueltas, incluso Hubo un dinamismo. terminé, claro, y terminé trabajando en un proyecto de innovación abierta a Bancolombia con Alpina como 4 meses, abstrayéndome totalmente del rol de abogado y metiéndome a la vicepresidencia de innovación a innovar. Y eso también al final fue parte, digamos, un poco de ese crecimiento profesional. Excelente. Ahí también, mientras te investigaba, vi que también estuviste involucrado en un proyecto de las vías 4G. Sí, parte, digamos, de lo que también terminé haciendo, eso, estamos en el gobierno de Juan Manuel Santos, él estaba impulsando los proyectos de cuarta generación de infraestructura y algunas cosas que terminé haciendo fue precisamente participando en la estructuración de créditos de financiación de esos proyectos, que eran créditos pues, estructurados, digamos, tenían muchas partes, muchos bancos involucrados por las cuantías y Bancolombia pues era abogado, era el banco líder de esas estructuraciones. Entonces terminé participando también en una medida en proyectos de ese estilo. Ok. Cuando estabas en Manchester, llegaste, te fuiste de Bancolombia, llegaste a hacer la maestría. ¿Qué fue lo que más te dio duro o qué fue lo más difícil a llegar a un ecosistema de negocio? Salirte del molde del que venía y encontrarte con todo ese panorama más técnico sin ser técnico. Yo creo que la experiencia en su totalidad fue una experiencia totalmente diferente a lo que yo venía estando acostumbrado. No solo desde la parte técnica o del estudio, sino en realidad en términos de cultura, de convivir con N número de países. Mi maestría tenía aproximadamente 80 personas, más Ujú. como el curso, y habían más de 50 nacionalidades en ella. Éramos afortunados porque la mayoría de maestrías era 99% chinos y un poquito de extranjeros. Todo el mundo se quejaba de eso.
No por algo particular contra los chinos, sino porque no había una oportunidad de conocer más culturas. Claro. En cambio, yo estaba con gente hasta de países que ni conocía que existían. Entonces, eso creo que fue algo bien particular. Pero una cosa que me dio duro y que recuerdo fue la primera vez que me subí a un bus y el tipo me dijo algo y yo no le entendí nada. Ese man me dijo algo y yo pues, no le entiendo si me repite y el man se ponía bravo, cada vez más Claro. bravo y yo no le entendía hasta que una persona atrás, una pelada, me dijo, no, que ponga la tarjeta y yo, gracias, y pasé. Y uno de mis retos también era aprender inglés, no solo prepararme en términos de innovación, sino superar, digamos, esos vacíos de pronto en el idioma que al final de la experiencia pues se fueron chuleando, pero me acuerdo especialmente de ese momento. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Manchester? 27 años. Ah, muy joven todavía. 27 años. Y era de los viejos. ¿Sí? En las maestrías en Europa normalmente la gente termina el pregrado y las entra a hacer. Ya. De una. ¿Qué aprende uno en esas maestrías de innovación y emprendimiento? Miércoles. Yo digamos que le saqué mucho el jugo porque como era abogado, Ujú. pues venía de una formación legal más bien. Sí. Todo lo que estaba aprendiendo era nuevo. Hay gente que venía de administración de empresas y decía, no, pero esto sí lo vi más o menos en el pregrado, etcétera. Pero para mí era una oportunidad de conocer de administración pues, de empresas, era una oportunidad de conocer de finanzas, era una oportunidad de conocer de cómo las teorías de la innovación existen también para formar empresas, de cuáles, digamos, son los conceptos que están detrás en términos de qué es una startup, cómo es Claro. diferente un emprendimiento tradicional. Entonces, digamos que todo ese aprendizaje más la gente hace la experiencia, pues una berraquera. Cuando llegaste allá me imagino que te estalló la cabeza con esos nuevos conceptos que estabas adquiriendo y me imagino que así es una especie de rompecabezas que ibas ligando, pues obviamente tu conocimiento legal, tu conocimiento de tu profesión con todo eso que estabas viendo allá, ¿no? Sí, tal vez digamos que algo que me pasó es que finalizando la maestría, un profesor se acercó a mí y me dijo, usted es abogado, ¿verdad? Yo sí. Me dijo, ¿usted no quiere hacer la tesis en tecnología aplicada al sector legal? Y dije, pues sí, aguanta, como que ni siquiera había pensado que eso podía tener una conexión. Ok. O sea, en verdad no fue como que yo durante el Sí, poco que más de iba- un año estudiando iba diciendo, y esto se puede hacer así. Yo estaba en mi cerebro súper desconectado de lo que era el derecho y lo que estaba estudiando. O sea, para mí casi que lo que yo estaba haciendo era empezando a generar una nueva, digamos, como una nueva profesión en mi vida, ¿sabes? Como que el derecho se iba a quedar atrás. Era Sí. como yo lo veía hasta que este profesor me propuso eso. Empecé a trabajar esa tesis de la mano pues, de él y de una iniciativa de la ciudad que se llamaba The Manchester Law and Technology Initiative, que era con las grandes firmas de abogados del país, pues, del Reino Unido, y con 2 o 3 universidades también top de allá. Entonces eso también me dio la oportunidad de viajar a Liverpool, viajar a Londres, hacer entrevistas, conocer esas firmas, cómo hacían innovación, y eso también me empezó a dar a mí muchas ideas de lo que podría llegar a ser un proyecto acá en Colombia, eh, diría yo un poco disruptivo, diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en los abogados. Hoy sabemos, bueno, ya se están escuchando mucho los conceptos de legal tech y creo que eso está incorporándose, pues obviamente por todo el tema, uno de la globalización y segundo por todo este tema de inteligencia artificial y la tecnología va avanzando rápidamente. ¿Tú crees que las empresas, perdón, las universidades hoy sí están preparadas para adaptar a una persona que está estudiando derecho en todo ese tema tecnológico? Yo soy profesor de universidad, Claro. particularmente en la Universidad de los Andes y otras universidades, pero de una manera muy extraña no soy profesor de las facultades de Derecho. Soy Ujú. profesor en las facultades principalmente de Administración. Y eso siempre me ha parecido raro, porque uno diría, debería ser la facultad de Derecho que estuviera jalando algunos conceptos de cambio, Claro. y la verdad desde mi experiencia no lo he visto muy marcado. Veo que hay unas ideas o unas intenciones de dar un curso alrededor de, pero no digamos un plan estructurado para formar profesionales que entiendan, digamos, y manejen este mundo de una manera, digamos, muy ¿No? directa. Y que vean una rama adicional para meterse de pronto por ahí en su desarrollo profesional, como Tal lo cual. encontraste tú, pero a ti te tocó salir y hacer ese Sí. clip, ¿cierto? Sí. Entonces, yo sí veo que de pronto a las facultades de Derecho les falta mucho de aprender no solo de lo que es incluso lo que uno
pensaría como tecnología y eso, sino es más que todo como modelos de negocio. Correcto. Porque el abogado se gradúa siendo muy abogado. Tal vez uno diría el arquitecto se gradúa siendo muy arquitecto, lo que sea, pero sí siento que les falta una formación en cómo administrar un negocio, que finalmente ser emprendedor no es otra cosa que ser un gerente y administrar todo lo que uno tiene que administrar alrededor de una empresa. De acuerdo. Sí. Y esas habilidades sí están como cojas ahí, pienso yo. Ok. ¿Crees que hoy necesariamente un abogado tradicional necesariamente tiene que empezar a innovar para poder pues, desarrollarse en su carrera? Yo no creo que sea un tema solo de abogados, creo que es un tema de cualquier profesión. Y es que la innovación no es algo nuevo, la innovación en realidad como concepto poco académico, técnico, arranca ya antes del siglo XX. O sea, la innovación es muy vieja. La innovación ha acompañado los procesos de revolución De industrial. acuerdo. Y lo que pasa al final de cuentas es que es simplemente una metodología, un proceso de evolución, de cambio, que ocurre en las industrias, que ocurre para la gente, que ocurre en las sociedades. Entonces, al final de cuentas, digamos, mi conclusión o lo que yo pienso es que las profesiones y las personas deberían estar preocupadas por evolucionar, independientemente de si eres abogado o eres arquitecto, y hay un poco mi crítica a la zona de confort. Que eso, a final de cuentas, en un país con tantas necesidades como el nuestro, con tantos retos, oportunidades como el nuestro, pues necesita ambición, necesita gente que esté pensando en qué más se puede hacer, cómo se puede hacer distinto, cómo podemos mejorar. Pero si uno no está en ese mundo, que al final de cuentas es tal vez una de las grandes conclusiones que tiene también la innovación, es generar valor de manera, Claro. digamos, diferente, pues, ¿para dónde vamos? Pregunto yo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que como país estamos un poco más atrasados que muchos otros países, ¿no? En el tema de innovación, de Hay algo muy tecnología. particular y es que nosotros hacemos parte de la OCDE, que es como la Ujú. organización de países más premium del mundo. Siempre digo que no sé por qué terminamos ahí, pero terminamos ahí. Y cuando uno mira esas listas de rankings, Colombia siempre está al final. Porque claro, peleele a Japón, a Holanda, a Estados Unidos, pues es muy Difícil. berraco. Estamos al final. Pero cuando se habla de innovación, emprendimiento, oh sorpresa, Colombia está arriba. Entonces uno dice, ¿por qué Colombia en esos campos no está tan mal? Y digamos, mi hipótesis es que la innovación surge es cuando tú tienes una oportunidad y la oportunidad surge de necesidades. Y Colombia es un país con muchas necesidades. Entonces el hecho de que nuestra sociedad necesite tantas soluciones diferentes por los problemas que tiene, hace que seamos muy recursivos, muy Abre una puerta, innovadores, muy correcto. emprendedores y por lo tanto digamos que existe un poco como esa estrellita. Entonces en realidad como país no estamos en comparación a otros tan mal. Sin embargo, pues sí creo que falta, por ejemplo, mucha estructura institucional, mucho apoyo de política pública alrededor de una innovación asociada al emprendimiento con valor. Claro. Porque acá en Colombia y en muchos países de la región, de Latinoamérica, la innovación, o más bien el emprendimiento, se entiende en un todo. O sea, el emprendedor es el que está vendiendo camisetas en la calle, la que vende empanadas, el que montó un local, el que montó una peluquería, el que está haciendo una empresa de contabilidad, el que está metiéndole un tema de tecnología. No hay una distinción. Claro. Pero cuando uno empieza a hacer doble clic a esos campos, pues entiende que hay unos emprendedores de supervivencia, que son los que no encontraron trabajo y necesitan pues ganar algo para sobrevivir. Y esa necesidad es muy distinta al que está diciendo, voy a hacer el próximo Uber, voy a hacer el próximo WhatsApp, voy a hacer el próximo Rappi. ¿Sí? Y estos emprendimientos, que son lo que se conoce también como startup, Ujú. son los que tienen una capacidad de transformar la sociedad. Si tú te das cuenta, detrás de lo que ha hecho WhatsApp para el mundo, Uber, Airbnb, Rappi, Avi, Adi hoy en día, es cambiar las dinámicas de comportamiento social. De Al final de acuerdo. cuentas, lo que hacen esos proyectos es transformarnos como sociedad, evolucionarnos. Eso es innovación disruptiva. Y eso es lo que finalmente acelera los países. Mira Estados Unidos, ¿cuáles son las grandes empresas de Estados Unidos hoy? Tesla, y Microsoft, Apple, y todos ellos fueron emprendimientos de tecnología, startups. Excelente. Bueno, ahorita ahí vamos a profundizar mucho sobre pues, todo el tema del por qué los emprendedores no están teniendo ese apoyo pues, a nivel país. Pero antes de que nos metamos en ese tema, quiero sí conversar contigo. Ujú. Después que saliste de Manchester, ¿cuál fue
¿cuál fue tu primer emprendimiento o en qué empezaste a crear después de eso? Yo no me quería volver a Colombia. ¿Te querías quedar por allá? Yo me quería quedar por allá trabajando en alguna de estas firmas en las que yo había conocido, que les había mostrado mi tesis. Digamos que la oportunidad que tuve haciendo esa tesis también se dio para que yo hiciera una exposición al frente como de 70 personas, funcionarios públicos, abogados, empresarios, profesores, de todos lados, de lo que habíamos descubierto, digamos un poco, que habíamos concluido más bien en ese proceso. Y mi intención realmente era quedarme trabajando allá un tiempo, Ok. entendiendo un poquito más, digamos, el mercado laboral allá. No se dio. A finales de 2019, después de un guayabo tenaz, porque también había buena fiesta, no lo puedo negar, Sí. o sea, parte de la experiencia, Ese dije, es intercultural, me sí, imagino. claro, yo ya pues no estaba estudiando, estaba buscando trabajo y no salía tampoco y estaba pues de fiesta Imagínate. y Joven. dije, bueno, ya es hora de volver, o sea, ya Sí. estoy perdiendo el tiempo. Porque pues tampoco tenía, no era recién graduado pues, de la universidad, ya tenía 6 años de experiencia laboral, una especialización encima, terminaba una maestría como para quedarme por ahí lavando platos o en Claro, un McDonald's. Eso claro. tal vez en ese momento de mi vida no era el plan de carrera. Entonces decidí volver al país a finales de 2019 y 3 meses después, enero, febrero, marzo, pandemia. Nada, claro, sí. Allá yo ya escuchaba el tema, pero pues así como pasó en algún momento con otra que no me acuerdo ni cómo se llamaba, eso uno, ay, sí, no va a Sí, pasar sí. nada, y creo que todos sabemos Todo lo que pasó, todo lo que claro. pasó. Entonces, claro, yo llegué súper perdido al país, o sea, no sabía en qué iba a trabajar, Claro. cayó una pandemia, entonces tampoco había muchas oportunidades de conseguir ahí oportunidades laborales rápido, y empecé a trabajar con mi hermano, que hoy en día es mi socio, Ujú. en un proyecto que él tenía y que se venía de pronto marchitando en ese momento. Tu hermano también es abogado. Él también es abogado, tributarista, Ok. y tenía una firma de derecho tributario. Entonces él me dijo, ayúdeme a meterle tecnología. Eso, como dicen por ahí, usted que es innovador, venga, innove. Yo no tenía ni idea qué quería decir eso, pero yo dije, bueno, por lo menos arranquemos aquí por un tema de marketing, de meterle, digamos, un poco más de digitalización a la forma de presentar a la empresa. Y así fue como arranqué un poco como haciendo algo, pero eso al final se murió muy rápido. En alguna oportunidad, en medio de pandemia, él me dijo, yo no me quiero volver a emplear. Y como yo no estaba haciendo nada, pues yo dije, venga, le ayudamos. Y empecé a trabajar con él como ciertos clientes que él tenía. Y empecé a ayudarle a generar, digamos, como tracción con esos clientes, a Ok. cumplir compromisos con esos clientes, hasta que un día le Pero no había pregunté, nada definido no todavía. había nada, era simplemente como te digo, como pues pandemia, que sea una pandemia. Pónganse a pensar ustedes qué estaban Claro. haciendo en pandemia, pues Y todavía no estaba fortalecido el concepto de lo digital. no. Y empezamos con esa atracción, con esa visión también de digitalización. Digamos que la primera propuesta de valor que nosotros pusimos sobre la mesa fue ser la primera firma de abogados 100% digital en Colombia. De hecho, el espectador nos hizo a nosotros una nota Ah, diciendo la primera firma de abogados 100% digital en Colombia. Pero después empezamos a darle la vuelta a eso. Yo le pregunté a él, pero ¿qué estamos construyendo? Si vamos a ser abogados, pues no podemos ser los abogados de siempre. Y le dije, ah. metámonos en el mundo del venture capital, que eso es un ecosistema que nadie está viendo y que va a crecer. Y esa vaina pegó bien. Y Podemos también, explicarle a los que nos están viendo qué es el ecosistema del Venture Capital. claro que sí. Entonces, digamos que un poco como el mundo empresarial se divide como en dos universos, el tradicional o lo que se conoce un poco como private equity, y lo que se conoce como venture capital, que es capital de riesgo. Ok. Estos son como conceptos de inversión. Entonces el venture capital está más asociado a estos proyectos de emprendimiento de tecnología que tienen esa capacidad transformadora que les estaba contando antes. Correcto. WhatsApp, Facebook, todo lo que ustedes se puedan imaginar ahí, Uber, ya, Rappi. He mencionado ahí varios Sí. en esta conversación. Pero el problema de esos emprendimientos es que son de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque la sociedad no es que cambie cada vez que alguien le diga que cambie. Correcto. Que tú le moldees los hábitos a un país, a una región, pues eso no es de todos los días. Hay una métrica básicamente que dice que 8 de cada 10 startups fracasan en los primeros 4 años de operación. Entonces, la oportunidad de éxito de esos proyectos es del 20% durante 4 años. Es muy baja. Y eso es básicamente lo que refleja un poco
esa posibilidad también de transformar, porque si tú lo logras, es porque vas a hacer un cambio, Claro. pero la probabilidad es muy baja. Entonces el Venture Capital se mueve un poco como en esas reglas, es como, es todo o nada, es un all-in, como dirían por ahí, en donde estos proyectos de tecnología, pero más que de tecnología, yo lo llamo innovación disruptiva, que es precisamente el moldear, el cambiar, el transformar los hábitos sociales, se mueve. Todo lo demás, todas las demás, digamos, industrias que ya tienen un mercado establecido, ponle Sí, tú, pues las peluquerías, las tiendas de empanadas, las tiendas de ropa, tienen no, claro el negocio. tienen caro el negocio. No es que no exista innovación, existe Sí, innovación, solo que es otro concepto de innovación, que es innovación sostenida, que es mejorar el rendimiento de un producto o un servicio en un mercado que ya tiene mercado. Es excelente. decir, si yo vendo empanadas, no le va a cambiar la vida al universo. Claro. ¿Sí me entiendes? No es que mañana entonces todo el mundo se transformó porque yo estoy Porque vendía vendiendo empanadas, empanadas, sí. pero yo sí puedo hacer una suscripción anual de empanadas donde te doy empanadas ilimitadas y entonces le pongo una harina especial que es horneada y le pongo unos ingredientes que vienen de Asia Cambias el modelo de negocio. y entonces ahí está la innovación. ¿Sí ves? Entonces la innovación sí existe, pero eso es lo que se conoce como innovación sostenida. El Venture Capital se mueve bajo reglas de disrupción, que es como coger el tablero del parqués y levantarlo y volver a arrancar. Ok. Listo. Háblanos de Legal Nova. Cuando antes de hablar del Venture Capital estábamos hablando, ya estabas empezando a hablar Sí. de eso que montaste con tu hermano, que lo llamaron Legal Nova, ¿cierto? Sí. Háblanos de que cómo nació ese proyecto y cómo avanzó. El nombre básicamente viene un poco de la filosofía de cambio, que les estoy, pues digamos, de una manera comentando que nosotros teníamos. Entonces dijimos, primero no vamos a hacer a costa abogados, porque esa vaina, primero, no tiene, digamos, una visión diferente a nosotros y nosotros queremos una visión de empresa, no una visión personal. Y es el Normalmente los estándar. abogados van directo a su nombre porque Sí. pues hay un tema reputacional, etcétera. Entonces, por ahí descartamos eso. Y Pero iban a ser también... los tradicionales. Exacto, y no Sí. queríamos todo lo opuesto a ser tradicionales. Entonces, el nombre básicamente lo conseguimos por un juego de palabras entre legal, pues que obviamente pues, no tengo que explicarlo, pero el Nova básicamente son estas estrellas que están a punto de explotar. Ah, ok. Cuando una estrella explota en el universo, da lugar a galaxias, que es básicamente lo que ocurre con el sistema solar. Está la estrella y todo empieza a girar alrededor, y eso fue producto de un boom. Entonces, un poco la filosofía del Legal Nova es estas estrellas haciendo boom, explotando y transformando el asunto legal y creando un universo diferente, un ecosistema diferente del servicio. Así arranca, digamos, el concepto. Desde el modelo de negocio, como les estaba contando, arranca en el Venture Capital. Luego tomamos otra decisión que es incorporarnos en Estados Unidos y comenzar a servir de puente. Eso fue en el 2021, vísperas de las elecciones de 2022 y comenzamos a servir de puente también para una salida de capital de Colombia por en su momento la posible llegada a la presidencia de Gustavo Petro. Entonces muchas personas, empresas, Hubo familias incertidumbre. tenían mucho susto y decían, ¿cómo saco la plata del país? Y no habían muchos caminos en Colombia para lograr eso. Hoy en día tú constituyes una empresa muy fácil. Instagram está plagado de Sí, empresas de que hacen eso. gurús. Pero en ese entonces eran o firmas que te cobraban un cojonal o nosotros. Y eso también nos salió muy bien. Y el Venture Capital también tiene una lógica de internacionalización, porque el levantamiento de inversión que ellos buscan no solo está en Colombia, sino afuera. Entonces empezamos a unir eso con la lógica es decir, el ecosistema de Venture Capital con la lógica de internacionalización y empezamos también a crear un ecosistema no solo en Colombia de asesoría, sino también internacional para Latinoamérica de consultoría en innovación. Y así arrancó Legal Nova. Hoy en día lo que hacemos es consultoría legal, contable y fiscal enfocada en proyectos de innovación en Latinoamérica. No solo trabajamos con Venture Capital, sino apoyamos a muchas de las grandes empresas del país en sus procesos de transformación y de innovación, asesorándola con nuestro conocimiento pues, de disrupción. Yo sé que fue un momento difícil de pandemia, donde todo era incertidumbre. Cuando a ustedes se les viene a la cabeza crear Legal Nova, ¿cómo fue ese análisis del negocio para empezar a llegar a empresas en plena pandemia? Esa pregunta está muy difícil porque en verdad yo lo que sentía es que nosotros íbamos
Yo no sé si tú has escuchado, me imagino que sí, que siempre le dicen a uno, usted tiene que escuchar al cliente, Sí. ¿cierto? Esa es una frase como de cajón, diría yo, Ujú. hasta cliché de emprendedores o de creación de empresa. Pero, ¿qué es escuchar al cliente, al final de cuentas? Es hacerle una encuesta, es hacer una entrevista, es preguntarle qué es. Y lo que yo he ido entendiendo con el tiempo es que escuchar al cliente es literalmente venderle algo y que él te dé su feedback. Decirle, acá hay una propuesta sobre la mesa, ¿me la compra o no me la compra? Y que él diga sí o no y por qué. Y, Y eso al final de cuentas es lo que te empieza a ti a dar feedback de cuál debe ser tu modelo de negocio. Porque uno tiene una idea de lo que quiere, pero lo que uno quiere no necesariamente y en la mayoría de las veces es lo que el mercado quiere. correcto. Entonces tú te tienes que abstraer de lo que tú crees Así es. y dejar que el mercado sea el que te diga qué es lo que quiere. Pero eso no se hace con encuestas o eso no se hace haciendo investigaciones de mercado desde mi experiencia. Eso se hace poniéndole a los clientes hipótesis de modelos de negocio, hipótesis de venta y que los clientes digan sí, no, es por acá, no es por acá. Nosotros empezamos a participar en muchos eventos de emprendimiento, uno de ellos Starco, Ujú. que es una feria, digamos, de emprendimientos tecnológicos, tal vez una de las más importantes de Latinoamérica, que se desarrolló en ese año, creo que eso fue 2021 en Medellín. Y en esa oportunidad empezamos también a comentar un poquito el pitch, que es como Sí. qué es lo que yo hago. Y decíamos diferentes versiones de lo que hacíamos, prestamos servicios legales, asesoramos emprendimientos, ya no me acuerdo qué era un poco lo que decíamos. Em, lo que sí te puedo decir es que el pitch que nosotros hemos tenido ha ido evolucionando en estos 6 años y seguirá evolucionando. Que 6 años de historia, yo siempre le digo a mi equipo, 6 años no hemos hecho nada. O sea, Te cuando vas ustedes, adaptando. sí, porque cuando tú tenías 6 años, ¿qué sabías de tu vida? Nada. Lo mismo le pasó a una empresa. O sea, si uno tuviera 150 años, pues vaya y venga, pues son 6 años. Uno hasta ahora está aprendiendo a caminar. Entonces, pues, cuando alguien me plantea a mí que cómo he logrado, digamos, crecer, que el éxito, a mí esa palabra de éxito siempre la cojo con muchas Es relativa. pinzas. Sí. La cojo con muchas pinzas porque me da miedo. Me da mucho miedo pensar en que soy exitoso porque eso implica ese concepto de zona de confort que te decía. Y ahí uno se puede relajar. Y lo peor que uno puede hacer en el mercado es relajarse. Oye, es subjetivo. Y es El muy éxito para subjetivo. cada empresa es subjetivo. Y muchas personas pues ya se sienten realizadas y cuando uno se siente realizado es cuando deja de pensar en cómo seguir creciendo. Y al final de cuentas uno como emprendedor crece de una manera pues muy compleja porque al final lo haces es solucionando problemas. Entonces tu trabajo se vuelve solucionar un problema, solucionar otro problema, solucionar otro problema, solucionar otro problema y esa es la manera en cómo uno va de alguna manera creando un proyecto cada vez más estructurado. Em, y eso digamos que es como la forma en cómo nosotros hemos emprendido y crecido. ¿Sí? Es como una visión tal vez muy pragmática, estratégica, porque nosotros siempre hemos tenido sobre la mesa unos pilares fundamentales. Lo que te decía de la innovación, no vamos a ser iguales a los demás. Cualquier acción que nosotros hagamos que nos suene a que esto es lo que estaría haciendo alguien, la desechamos Claro, de son entrada. fieles Somos a sus fieles a valores, eso. sí. Eso es uno de los valores. Otro de los valores que tenemos es confianza y profesionalismo, porque al final de cuentas somos consultores. Entonces yo tengo que generar confianza en el mercado, tengo que ser profesional. Yo siempre le digo también al equipo, es como si usted va al médico, lo van a operar y ve que el médico está enguayabado, Claro. ¿se deja operar o no? No, no. Lo mismo pasa con el abogado. Si uno no genera confianza, y no solo el abogado, en la profesión consultiva, pues No te compran. no te compran, no te creen, porque confían es en ti. Y eso es otro de nuestros pilares, ser profesional y generar confianza. Y el tercer pilar que nosotros tenemos es centrarse en el usuario. Pero otra vez, no como frase de cajón, sino como metodología de desarrollo de nuestros proyectos y metodología de desarrollo de nuestros productos. Todos los servicios de consultoría que nosotros tenemos, hoy en día, pues creo que mal haría una empresa no tener inteligencia artificial. Los tenemos involucrados con inteligencia artificial, pero los desarrollamos escuchando en esta metodología que te digo, señor cliente, ¿me compra o no me compra? Y ríete, a mí mucha gente me ha dicho, a mí nunca se me olvidaron una pelada que me dijo, después de media hora de yo echarle el carretazo, me dijo, es que no te entiendo nada de lo que me estás diciendo, no tengo ni idea de lo que me Pero estás sabes que eso diciendo. es muy común. Sí, yo, Porque es que nos centramos, disculpa que haga un sí, sí, sí. paréntesis, lo dijiste ahorita, nos centramos en
lo que nosotros En creemos la que es un visión de negocio uno. exitoso De acuerdo. y no escuchamos el mercado. De acuerdo. No escuchamos qué es lo que el servicio que voy a ofrecer, si va a servir o no va a servir. Y Exacto. precisamente eso le pasa a muchos emprendedores Mucho. hoy. La pregunta es, ¿qué están haciendo con esa información? Claro. Yo le di las gracias a la señora, me volví con el equipo y pivoteé. Cambie porque Exacto. no nos están entendiendo. Siguiente cliente. Oiga, me parece muy interesante, pero yo necesito esto. Gracias. Cambie esto porque necesitan esto. Siguiente cliente. Y así sucesivamente hasta que tú empiezas a ver que alguien dice, estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a pagar. Por ahí es. Oh, qué buenísimo. Qué buen aprendizaje. Daniel, en esos 6 años, pues sabemos que cuando uno está emprendiendo, uno a veces se encuentra un camino desconocido, vienen fracasos, vienen reestructuraciones. ¿Hubo algún momento en esos 6 años en los que tú o tu hermano se sentaron y fueron francos y dijeron, esto no va a funcionar, busquemos otra cosa? Voy a ser totalmente franco contigo. Yo creo que esa conversación la tenemos de lunes a viernes. Sí. 6 años después, todos los días nos estamos diciendo, esta mierda está mal. Sí, sí, sí. Esto no puede seguir así. ¿Sí? Y creo que eso también es lo bueno de trabajar en equipo. Emprender solo, nunca lo he hecho, no lo recomiendo. Diría que es una labor titánica, porque emprender también es un juego mental. También es un estado de ánimo en donde uno a veces está muy bien, pero a veces está jodido. Total. Y yo no sé si tú has tenido problemas de pronto ansiedad o depresión Claro. o cosas de esas, pero cuando uno está abajo está jodido y necesita a alguien que le diga, no, las cosas no van tan mal, mire que hicimos esto, esta semana salimos en El Espectador, tuvimos una nota en La República, pasó esta vaina, nos invitaron bueno, espere que sí, no estamos yendo tan mal. Eso es un juego también muy mental de cómo uno percibe em, el día a día. Y por eso te digo, para mí es una conversación de lunes a viernes. Pero por eso también te decía, es que emprender es solucionar problemas, al final de cuentas. Que un cliente nos puteó, que un cliente no paga, que una persona se fue, que tal fulanito se agarró con no sé quién. Emprender es preocuparse porque haya papel higiénico en el baño y pagar salarios. Entonces uno tiene que estar pendiente de todo. Yo todavía digo en la oficina, oiga, no hay papel higiénico en el baño. ¿Sí? Hoy en día somos más de 60 personas, Uf. hemos crecido bastante, pero hasta hoy digo, después de, digamos, de ese hito, sigo diciendo, no hay papel higiénico en el baño. ¿Sí me Claro, es que entiendes? Entonces, eso al final de cuentas, desde un ejemplo o algo tan sencillo como eso, pues es emprender, como vienen primas, tenemos para pagar las primas, ¿cuánto nos falta? ¿Sí? ¿Por qué no estamos recaudando? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta persona se va? ¿Por qué esta persona está peleando? ¿Por qué estos dos no se pueden ver? O sea, al final también es gestionar relaciones humanas. Sí, Sí, te vuelves hasta psicólogo. sí, eso uno se vuelve todo. Y emprender, como cualquier modelo de negocio, si tú miras un business model Canvas, Ujú. en realidad es gestionar relaciones personales, con clientes, con Correcto. proveedores, con funcionarios públicos, con socios, con empleados. Al final de cuentas es gestionar personas. Excelente. Yo creo que emprender, el camino del emprendedor, pues eso es Es una montaña una rusa. montaña rusa. Una Exacto. montaña rusa. El problema es que cuando estamos arriba es éxito. Pero cuando llegamos abajo, que tenemos lo que acabas de decir, entramos en depresión, creemos que las cosas no están funcionando, no sirven, es importante tener una buena mentalidad. Sí, Es importante tener una mentalidad fortalecida y decir que eso es normal en el mundo del emprendedor. De hecho, yo he tenido invitados acá y yo creo que es un estándar en el discurso de los invitados en que ellos no son lo que son hoy si no hubiesen tenido fracasos. claro. A la final el fracaso es lo que realmente los ayuda a reestructurar y a impulsar, ¿no? El Total. negocio. Mira, por ejemplo, una de las grandes problemáticas que a mi parecer tiene la profesión legal, incluso desde la academia, es que nos enseñan a que nosotros como abogados somos los que tenemos la razón y no nos podemos equivocar. Entonces, ¿cómo es un parcial? Es un parcial oral y un profesor tratando de corcharte. Y tú no te puedes dejar corchar. ¿Cómo es un parcial? Un parcial escrito es dar argumentos y decir por qué tú tienes la razón. Nuestra profesión es argumentativa frente a nuestra razón. Así es. Entonces es completamente opuesta a eso que te estoy diciendo de escuchar al cliente. Un abogado, por eso es que tú lees un contrato, esa vaina no la entienden ni los abogados.
No sé si tú has visto, imagino que es una escritura pública. Sí, no, Esa eso vaina no es ni una la ley, o sea, pesadilla. eso no. Es que se nos olvida hasta que existe puntuación. Sí, sí, sí. A ese nivel, digamos, de desconexión con la realidad. ¿Sí? Y eso también va muy de la mano precisamente con los cambios que nosotros buscamos seguir implementando en nuestra filosofía. Y es, el derecho no tiene por qué ser oscuro, tiene que ser claro. Ok. ¿Sí? ¿Crees que sí puede haber un cambio de paradigma en ese sentido? Ustedes lo están aplicando, Yo, pero ¿crees que generalizarlo es yo difícil? estoy convencido de que eso es una realidad, es que el mercado lo exige. Y actores como nosotros, y hay más en el mercado que están jalando hacia el mismo lado, pues empiezan a poner esa vara alta. Y ahí tú me preguntabas ahorita, y bueno, y si un abogado no quiere cambiar, pues seguramente lo vamos a dejar atrás, porque ahorita hay personas que estamos dispuestas a cambiar. Por ejemplo, con algunos clientes nosotros no solo les desarrollamos los contratos para, por ejemplo, una constructora, no solo le hacemos el contrato para que firmen las promesas los compradores de los apartamentos, sino que de una vez les hacemos podcast personalizados con Mm, inteligencia artificial que les explican el contenido de su contrato, dividido en obligaciones, dividido en momentos de pago. ¿Para qué? Para que sea claro. Porque excelente. partimos de la premisa que no, las personas no van a leer y si leen puede ser un lenguaje muy enredado. Aplicamos conceptos que se llaman legal design, que eso también lo trabajamos con muchas Sí. empresas del país, que es aclarar los documentos, simplificarlos, digitalizarlos y meterles herramientas digitales para hacerlos mucho más comprensibles. Ejemplo, cuando uno tiene un siniestro y tiene que llamar a la aseguradora, el primer problema que uno tiene es ¿dónde está el teléfono de la aseguradora? ¿Dónde llamo? Con una aseguradora particularmente lo que hicimos fue transformar sus contratos y dentro del mismo contrato, como hoy en día es digital, dejamos un botón de llamada en la portada. Entonces tú desde el contrato puedes llamar a la aseguradora. Con ejemplos que hoy en día uno dice, ah, pues claro, pues eso es simplemente poner un link en un PDF. Eso tampoco tiene misterio. No. Pero puedes llamar desde un contrato y eso sí suena un poquito más loco, pero es simplemente aclarar con las herramientas que tenemos hoy en día el alcance de la profesión. ¿Cómo convences a un dueño de empresa, de ese dueño, y tú, llamémoslo de cierta manera, cuando una empresa ya está consolidada, que es grande, normalmente ya el dueño de la empresa ya está avanzado de edad, no es un joven que de pronto puede estar pensando en que esto es lo que su empresa necesita, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se encuentran con esos viejitos dueños de empresas tradicionales, ¿cómo ustedes le explican que la confianza de su empresa, sus documentos legales, pues todo su proceso, va a estar en una nube y que tiene que definitivamente ir cambiando el paradigma de que los documentos físicos ya van quedando obsoletos y que lo digital está teniendo el mismo valor que lo físico? Con pruebas. Lo que nosotros hacemos dentro de esos procesos creativos básicamente es establecer unos KPIs al comienzo de los Ok. proyectos. Yo digo, ¿qué hace que este proyecto de transformación sea exitoso? Que reduzca el número de quejas, que incremente la satisfacción, que se reduzca el número de palabras. No sé, hay muchas métricas que uno puede utilizar ahí. Sí. Y las medimos. Digamos que uno de los grandes problemas de la innovación, más allá del tema legal, es que es muy difusa. Hay Así mucho es. humo. Entonces todo el mundo considera que la innovación es importante, pero ¿y cómo se aplica? ¿Cómo se come eso? Entonces por eso es que nosotros hemos sido muy metodológicos de partir o entender la innovación como un proceso y decir, pues en ese proceso tienen que haber unos KPIs como en cualquier proyecto. Y arrancar ese proyecto definiendo con investigación de mercado cuáles son esos KPIs. Oiga, no, mire, la gente, el 70% de sus clientes cree que el tema legal con usted es una fricción. Vamos a bajar a esa métrica. Terminamos el proyecto y hemos logrado cosas absurdas. Pasar de un 20% de satisfacción de clientes a un 93% de satisfacción, reducir documentos en más de un 70% de contenido sin perder ninguna disposición legal, simplemente quitando carreta que solo confunde. Hemos logrado unas cosas pues maravillosas con muchos clientes y creo que al final de cuentas eso es lo que empieza a hacer que no sean lo que nosotros creemos ni lo que ellos creen, sino hay evidencia de lo que estamos haciendo y del éxito de lo que tiene lo que estamos haciendo. Claro, ¿crees que estas empresas llegará el punto en que las empresas sean empresas que manejan lo tradicional, sean 100% digitales? ¿O crees que siempre vamos a estar dependiendo, pues,
de documentos físicos. Yo creo que la digitalización de las economías es una realidad. ¿Sí? Cada vez más todo va a estar, digamos, asociado a tecnologías digitales, sea pues el internet, que es un tema ya casi que antiguo, Sí. diría yo, pero pues hoy en día, pues el que no está, digamos, subido en el internet es muy difícil que exista, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa con el desarrollo legal. Si tú tienes que cerrar un cliente es muy difícil. Y si tú les pones fricciones, como por ejemplo llevar la cédula ampliada al 150, lo puedes perder. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Como que es un requisito tonto, pero que uno todavía escucha por ahí. Sí, claro. O que tiene que ir a una notaría. ¿A quién le gusta ir a una notaría? Sí. ¿Y para qué? ¿Sí? Una notaría lo que hace es dar fe de que eres tú. Y una firma electrónica hace lo misma vaina. Es un medio legal desde 1999. ¿Sí me entiendes? Entonces, más que todo como entender pues que desde mi perspectiva todo se traduce en qué genera menos fricción, qué es mucho más fácil, qué es más claro, y eso hace que también los negocios se dinamicen. Y un empresario, al final de cuentas, lo que quiere es dinamizar Así es. su negocio. Que eso es algo que los abogados muchas veces no Reducir entienden. costo y dinamizar. Claro, cerrar rápidamente, vender. Exacto. ¿Sí? Que eso es muchas veces lo que el abogado no entiende. El abogado piensa que el tema legal es el centro de gravitación. Y pregúntale a un empresario qué es el tema legal. Es un costo asociado a un proceso. Ya, pero lo importante no es eso. Lo importante está en el modelo financiero, lo importante está en la parte comercial. Así es. ¿Fue difícil convencer a tu hermano que se metiera en ese mundo? No, cero, muy fácil. Sí, también le gusta el Muy tema de la fácil. innovación. Muy fácil. A él le gusta, digamos, mucho eso. Tal vez tiene una personalidad distinta, lo cual creo que es muy beneficioso porque si fuéramos iguales, Sí. no habría una generación de valor. Yo también le digo a mis estudiantes, eso es como si usted pusiera a J Balvin, a Maluma y a, yo qué sé, a Karol G a hacer una canción. ¿Qué sale? Pues más 57. Reggaetón. No, es bacano, Sí, pero sí. es reggaetón. Sí, sí, claro. Pero ponga Iron Maiden, a Vicente Fernández y Diomedes de amor, Diomedes sí, a ajá. hacer una canción que sale. Puta idea. Pero sale algo raro. Sí. Eso es lo que bonito. puede ser disruptivo. Claro, y va a ser pues va a ser algo raro. ¿Sí? Sí, Eso sí. uno no sabe qué sale de ahí, pero sale algo raro. En la innovación ocurre lo mismo. Si tú pones a dos personas que piensan igual a innovar, pues alguien va a decir ahí, va a decir, sí, ya, es eso. Entonces, cuando tú pones dos personalidades distintas, dos mentalidades distintas a conversar, salen cosas raras. Y creo que eso también es lo que nos ocurre a él y a mí. Digamos, tenemos una percepción distinta. Él es, como digo yo, muy abogado en el sentido de que se sabe la norma. Él es un tributarista, diría yo, con riesgo de equivocarme, de los mejores del país. Es muy bueno en ese asunto. Yo estoy más metido en el tema de la innovación, pero nos complementamos muy bien, Claro. digamos, en esa esfera y tenemos muy claro que la propuesta de valor que nosotros como organización tenemos que tener es ser diferentes. Y de ahí han venido más proyectos, ¿no? Desde Legal Nova nació Quarky, desde Legal Exacto. Nova nació Wikip, que son otros proyectos que tienen el mismo fundamento de transformar, de cambiar cómo se hacen los asuntos de consultoría. Con Legal Nova, pues después de lo que nos estás contando, pues ha venido un crecimiento. Podemos decir de que ha sido un proyecto en constante éxito o en constante desarrollo. ¿Por qué abrirte también a otros proyectos? Los estabas hablando, por ejemplo, Quarky. Y explícanos qué es y por qué se les ocurrió ahora entrar como cofundadores ahí. Pues yo creo que eso de emprender, cuando uno le empieza como a coger entender el gusto. la lógica, se vuelve un vicio. Y entonces uno empieza a ver oportunidades y la misma sinergia que uno ya tiene como organizacional, pues empieza también a llevarlo a uno a querer más modelos de negocio. Quarky nace porque nos empiezan a tocar la puerta muchos clientes a decirnos, otra vez, escuchar al cliente. Claro. O sea, acompáñeme a mí en procesos de tokenización. Todo empezó por ahí. Y nosotros, ¿esa vaina qué es? ¿Cómo se come eso? Y empezamos a entender el mundo de la tokenización, que es básicamente coger un activo real, ¿sí? Un inmueble, un vaso, un micrófono, un iPad, lo que tú digas, y ponerle un valor digital que puedes fraccionar. Entonces yo digo, si un edificio o un apartamento vale 100 millones de pesos, pues yo le coloco un valor digital de 100 millones de pesos, pero lo fracciono en 5 unidades. Entonces cada unidad vale 20 millones de pesos. millones.
y yo empiezo a hacer la comercialización de ese activo desde una Digital. perspectiva digital, dejando su valor real, por eso se llama tokenización de activos reales, dependiendo del mercado. Esto no tiene absolutamente nada que ver con temas de criptos, ni de Bitcoin, porque esa vaina sí es, ahí estornuda Elon Musk y esa vaina se dispara. Eso no lo controla nadie. Sí, pero esto sí, porque es un inmueble que Pero tiene un eso valor. va más asociado al tema de blockchain. Claro, la tecnología que está por detrás es el blockchain. Correcto. Entonces, un par de clientes se acercaron y nos dijeron, ayúdeme a tokenizar unos fondos de inversión. Y nosotros dijimos, hágale, entendamos esa vaina. Los ayudamos, montamos eso, pero nos dimos cuenta que en el proceso de consultoría no era solo decirles legalmente cómo hacerlo, sino nos empezamos a meter mucho más en consultoría estratégica del modelo de negocio. Cómo viabilizar ese modelo de negocio, a qué segmento de cliente venderle ese tema, cuál es la propuesta de valor que está detrás, cuáles son los mecanismos de comercialización, cuáles son los costos que están atrás. Y nos dimos cuenta que nuestra labor ya no era solo de abogados, sino que nos empezamos a volver consultores de modelos de negocio. Y dijimos, Y Legal vieron Nova ahí. nos está quedando esa camiseta chiquita. Y creamos Quarky. Ok. Quarky lo que hace es consultoría a modelos de negocio tradicionales para ser transformados o evolucionados con innovación disruptiva. Particularmente dos tipos de innovación. Tokenización de modelos de negocio. Yo cojo cualquier modelo de negocio y lo puedo tokenizar, ¿sí? Ahorita estamos trabajando con plantaciones de palma, con inversiones en real estate en Venezuela, con proyectos inmobiliarios en Medellín, con plantaciones de arándanos en la sabana de Bogotá. O sea, cualquier activo es tokenizable y susceptible de generar, digamos, esa digitalización. Y tenemos ahí también metido un tema de asesoría en adopción inteligente e inteligencia artificial, que eso es básicamente ayudar a las empresas a Transformación. sí, transformación digital, partiendo de una premisa, y es que las personas hoy en día en su puesto de trabajo ya usan inteligencia artificial. Yo imagino que tú usas inteligencia Claro. artificial, todo el mundo la usa. El problema para las grandes empresas es que quien ¿Cómo la está adapto? aprendiendo a utilizar esa inteligencia artificial es el que está sentado en el puesto. El ejemplo que siempre digo es el jefe de recursos humanos que entendió cómo analizar 300 hojas de vida en 5 minutos. Así es. El tipo se fue. Y la empresa no aprendió nada. Entonces, ¿cómo se documentan esos procesos y se vuelven políticas, estándares para gestionar el conocimiento y evolucionarlos en esos esquemas de rotación y pues de capacitación, difusión, adopción, etcétera, dentro de las organizaciones? Entonces, eso es lo que hace Quarky. Si tú te das cuenta ahí de legal, Sí, nada. 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 Es pura consultoría de modelo de negocio. Pero fue y algo que tecnología. salió de escuchar al mercado. De escuchar al cliente que nos está diciendo ayúdenos en esto, y nosotros de huevones lo que estábamos haciendo era vendernos como abogados y perdiendo el valor que estaba Claro. detrás. Entonces dijimos, pues estamos generando un valor así de grande y cobrando esto. Entonces no, quitemos ese modelo, pasémoslo a Quarky y cobremos el modelo de negocio en su totalidad. Y así nació Quarky. Excelente. Para entender un poco más, soy un cliente. Ujú. ¿Por qué yo tendría que buscarte a ti para que este vaso pudiera tener una transformación digital? ¿Cuál es el objetivo detrás? ¿Cuál es el beneficio para las empresas? La tokenización tiene 3 beneficios particulares. El primero es fondeo, fundraising, conseguir capital, que eso hoy en día lo necesita todo el mundo. Cualquier proyecto productivo necesita a alguien que le dé plata. Correcto. Y eso tiene una limitante, que es la captación masiva y habitual. Entonces, cuando tú infringes la captación, ¿se acuerdan de DMG? Sí, claro. Terminas como DMG. Eso es un tema penal. Entonces, para el tema de fondeo, yo no le puedo ir pidiendo plata a la gente Claro. porque puedo terminar en una pirámide. Entonces, toca tener cuidado con ese asunto. La tokenización lo que permite es valerse de regulaciones internacionales en Estados Unidos, en países como El Salvador. Colombia no tiene una regulación alrededor, digamos, de esos modelos. Entonces uno estructura alrededor de esos modelos internacionales con licencias de operación internacional para efectos de que el fondeo que uno recibe de diferentes personas sea legal. Está legal. Que cada fragmento de eso lo puedas comercializar. Exacto. Entonces eso es uno, digamos, de los propósitos que tiene la tokenización, que es fundraising, generar fondeo. Otro valor que tiene la tokenización es solucionar fricciones operativas que hay en los modelos de negocio. Por ejemplo, hoy en día en los proyectos inmobiliarios las fiducias son un dolor de cabeza, porque son muy lentas, porque son muy costosas, porque generan muchas fricciones. Con el blockchain, con la tokenización, tú ya no necesitas una fiduciaria. Una fiduciaria está ahí para dar confianza, de que tú le estás dando plata sí. y que está destinándose a lo que es. Con el blockchain, tú haces lo mismo, solo que está basado en una tecnología
pues que está, digamos, amarrada a un N número de servidores que te garantizan a ti que la información que está es la que es y que nadie la toca. Entonces, solucionar esas fricciones. Y lo tercero es nuevos productos de inversión. ¿Sí? Si tú quieres invertir hoy en día en un proyecto de infraestructura, en el aeropuerto, ¿cómo inviertes tú, Diego, en un aeropuerto? No puedes. En cambio, si el aeropuerto dice, vamos a fraccionar el capital digamos, de inversión y dejamos tickets de $20,000, no sé, cualquier cosa, $10,000, $5,000, $100, tú ya puedes sacar de tu bolsillo y ponerlos. Y puedes decir que en la participación que sea, tú estás fondeando el aeropuerto. Entonces se crean nuevos productos de inversión que sin la tokenización no sería posible acceder. Entonces esos serían como los argumentos que hoy en día están dados para eso. Y esto, hoy el mercado está full enfocado en inteligencia artificial. Sí. Esa es la conversación. Y la tokenización está de agache. Pero hay unas cifras a nivel mundial que dicen que en 2030, si mi memoria no me falla, más del 15% del PIB mundial va a estar tokenizado. Es una locura. La bolsa de valores de Nueva York ya está tokenizada. Ah, excelente. Entonces, O sea que sí o sí las empresas o dueños de empresas tienen que comenzar a eso se cambiar está moviendo para allá. su Eso paradigma. se está moviendo para allá. Por ejemplo, cómo funcionan estas plataformas hoy de inversión en dólares, como ARK, Ujú. Litio, Dollar Up. Global 66. Todas ellas, esos son modelos tokenizados. Ok. Lo que utilizan por detrás es un concepto que se llama stablecoin. Entonces, en realidad no tienes dólares, sino tienes activos digitales asociados al valor de un dólar. Ok. En el proceso de identificar que realmente necesitaban ampliar Legal Nova y, pues tomar esa parte del mercado que estaba necesitando sobre todos estos temas digitales y de tokenización, ¿cómo llegaron ustedes a volverse tan técnicos? Porque, o sea, siguen siendo abogados, pero ¿cómo llegan a aprender de toda esta estructura del blockchain, que es la tecnología que está detrás, y comenzarla a implementar en un nuevo negocio? Para mí el estar en constante como en un ambiente de educación es fundamental. O sea, si uno cree que uno ya se las sabe todas, zona de confort, se jodió. ¿Sí? Estar buscando nuevas oportunidades, estar capacitándose uno mismo. A mí por eso me gusta dar mucho clase, porque es una forma también de obligarme a mí mismo Aprender. a aprender. Que si yo voy a enseñar de algo, pues no puedo ir allá a salir con un chorro de babas. Claro. ¿Ves? Entonces, eso también hace que uno también se esté preparando en muchos conceptos. Em, pero ha sido un ejercicio, creo que en esa línea. Y en también empezarse a rodear de personas en el equipo que tienen capacidades que complementan, digamos, también las de uno. Entonces, nosotros en Legal Nova tenemos unas direcciones y pues tenemos unas personas muy cracks en lo que hacen, ¿sí? Entonces, digamos, mi rol principal en la organización es solucionar problemas, vender, pero ya en lo que es ejecución, el equipo es el que se encarga por detrás de hacerlo y lo hace de maravilla. Que eso también es, digamos, un colchón que uno tiene de tranquilidad y seguridad, de confianza. Cuando no existe esa confianza, uno de nuestros pilares, la cosa empieza a fallar. Excelente. Luego de eso nace Reku, ¿cierto? Recu. Que no han dejado de ir creciendo. Cuéntanos un poco, háblanos sobre Reku. Recu es un proyecto en el que nosotros invertimos, que lo que hace es recuperación de cartera usando inteligencia artificial y procesos de automatización, tanto en etapa prejurídica como en etapa judicial. Entonces es un proyecto en el que nosotros, digamos, le vimos mucho potencial porque... También salió de Legal Nova. No, es un ¿Ah? proyecto que salió con unos socios que tenemos ahí, que se llaman Jorge Mario y Javier, que ellos venían jalando un proyecto o este proyecto desde incluso antes de Legal Nova. Pero nosotros vimos la oportunidad de participar con ellos, digamos, en esa potencialización y generarles valor para hacerlos crecer, digamos, mucho más rápido. Entonces, de ahí, digamos, que sale Recu, y lo que hace Recu es, como te digo, recuperar cartera, tanto en etapa prejurídica, cartera en etapa temprana, y tal vez la parte más novedosa es que está conectada con el sistema judicial para procesos, digamos, de automatización directos con la rama judicial, es decir, radicación de demandas, memoriales de impulso, seguimientos. Entonces tenemos ahí una lógica muy bonita porque es una legal tech que está asociada Sí. al sistema judicial,
Y al menos en una tercera parte, digo yo, acelera tiempos. ¿Por qué una tercera parte? Porque yo no puedo acelerarle el tiempo al juez, desde el juez, no puedo acelerarle el tiempo a la contraparte, pero sí puedo acelerar el mío. Entonces, en una tercera parte reducimos tiempos. Hoy en día con Reku estamos trabajando en entrar, digamos, a ayudar a automatizar todo el tema de procesos ejecutivos, que son los que se hacen para cobros de pagarés, cobros de cartera, Ujú. pero asociados al mundo arbitral, que es una nueva posibilidad que hay, que es, pues digamos, arbitraje, que es un mundo privado como de administración de justicia. Y pues eso es una nueva normativa que salió y la idea es hacerlo también de manera privada. Entiendo que con Recu participaron en Shark Tank Colombia. Estuvimos en Shark Tank. Cómo fue esa experiencia? Pues a mí me llamaron, de hecho a mí me llamaron para que participara Legal Nova y yo les dije, Legal Nova no es tan sexy para el programa, porque yo no tengo allá, quiero ofrecer inversión, ¿sí? No tiene, digamos, mucho ese componente tecnológico de producto. Nosotros en Legal Nova en los procesos manejamos mucha tecnología, pero yo no tengo un producto tecnológico que salir a vender. Les dije, les tengo el gallo para esa corrida que Reco. Y entonces dijeron, no, listo, hágale, y nos fuimos allá, eso fue, ya no me acuerdo, creo que ese capítulo salió a comienzos de este año, pero eso fue, lo grabamos como hace un año más o menos. Y eso fue toda una experiencia. Eso fue toda una experiencia porque al final es un reality show. Sí, correcto. Entonces a ti te dicen, usted tiene tanto tiempo para hacer un pitch y de ahí para adelante va a recibir preguntas. Y eso es, párese aquí, mueva la luz, repita la vaina, salude, pero no hay nadie. Eso es un reality show. Em, y eso también, digamos que fue una experiencia muy bonita, que le dio un impulso muy grande a Reku. El momento en que salió ese capítulo, Reku cogió, digamos, una sinergia distinta. Pero fue muy interesante. Pero cuando nació Recu, ustedes todavía no tenían ni siquiera pensado que iban a participar en... No, no, no. Otro accidente de esos que se van. Yo siempre he dicho que un emprendedor tiene que tener una habilidad especial para cogerlas en el aire. Porque las oportunidades siempre están pasando. Sí. Lo que pasa es que la gente las deja ir. Un emprendedor tiene que estar pendiente con las antenitas de vinil para decir, esta me funciona. Esta, venga para acá. ¿Cómo desarrolla Esta. esa habilidad? Estando pensando, diría yo, 24/7 en el tema. Para mí tener un emprendimiento, yo lo asimilo de esa manera, no tengo hijos, mi hermano sí, a esa tener un hijo. Cuando tú tienes un hijo, entiendo yo, que uno transforma su vida Sí. alrededor del niño, del hijo, de la hija. El emprendimiento es igual. Entonces, si tú, y creo que eso, yo no sé si es tan sano o no, pero termina pasando que uno 24/7 está pensando en eso. Y es hasta cansón, porque tú no puedes tener una conversación desinteresada. Tú terminas Ujú. teniendo una conversación con alguien y Claro, dices, este man me puede ayudar en esto, claro. esta persona me puede ayudar en esto, esta pelada me ayuda así, y uno dice, no, pero esto tampoco puede ser la vida, pero creo que termina siendo un poco de tener esa habilidad de percibir ese olfato de negocios que dicen por ahí, para estar pendiente de qué funciona y qué no. Total. Excelente. ¿Cómo crees tú que un emprendedor hoy puede desarrollar esa mentalidad de crecimiento? Porque no es mentira para nadie que los emprendedores hoy crecen solamente con la idea de negocio, porque no hay recursos, no hay Ujú. socios, no hay... ¿Cómo un emprendedor puede empezar a estructurar su mente para que pueda llevar un negocio pues a buen término? Voy a decir algo que no es la verdad revelada, ojo, porque pues yo siempre digo, esto son experiencias y puede que a algunos les funcionen y a otros no. Pero desde mi experiencia, lo más importante en ese camino es enamorarse de un problema y no de una solución. Porque cuando tú te enamoras de lo que tú crees que es tu producto o tu proyecto, cambiarlo y escuchar al mercado y hacerle caso, no va a ser Es fácil. más difícil. Te vas a volver terco. Sí. Decir, no, 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 eso no es, si no le gusta, entonces de malas porque yo lo que vendo es esto. Y ahí es donde tú Un te error puedes grave. empezar a corchar. En cambio, cuando tú te enamoras de un problema, las soluciones se vuelven alternativas. Si no es por acá, es por acá. Si no es por la metodología A, es por la B. Y no importa. Cualquiera funciona siempre que funcione para solucionar el problema. Yo te decía que cuando lo único que yo tenía claro en todo este camino era que no quería ser un abogado tradicional Sí. y que quería superar ese problema de los abogados somos un mal necesario. ¿Cómo? No tengo ni idea.
Opción A, funcionó o no funcionó. Opción B, pero estoy pensando es en ese problema de fondo. Entonces, cuando uno tiene esa mentalidad, todo, digamos que los modelos de negocios empiezan a volver muy relativos y los proyectos también permiten iterar. Y una habilidad que también tiene que tener un emprendedor es ser rápido, es ser ágil, es tomar decisiones, porque a ti te cuesta mucho las decisiones que no tomas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes un equipo de 3 personas y una persona no te está funcionando, es el 33% de tu capacidad productiva. Tienes que tomar decisión. Tienes que tomar decisiones. Es- o te va a salir un nuevo cliente que no tienes la capacidad para ofrecerle el servicio. ¿Qué haces? ¿Lo dejas pasar entonces? ¿O lo aceptas y Un contratas más dilema. personas? Pero si no sale proyecto, entonces ¿qué haces con las personas contratadas? Tienes que tomar decisiones. Entonces, al final de cuentas, creo que emprender es tomar las decisiones difíciles que nadie más va a tomar. Te toca a ti tomarlas porque tú eres el emprendedor. Al final de cuentas, eres como la cabeza de ese proyecto. Y por eso también es importante tener un equipo para discutir, hablar, tomar decisiones de alguna manera informadas. Pero también está, digamos, de fondo una concepción y es entender que el error es una metodología de crecimiento, siempre y cuando tú entiendas cómo capitalizar los aprendizajes del error. Si tú quieres hacer algo distinto a lo que todo el mundo ha hecho, no puedes prohibirte equivocarte. Claro. Tiene que ser parte de la forma en cómo descubres el, el sweet spot dentro del mercado. Yo creo que las personas, los emprendedores hoy no están analizando emprender de esa forma. Yo creo que ellos idealizan su idea de negocio como algo perfecto, que al momento de encontrar su primer fracaso, creen que todo terminó y que todo queda ahí. Mm. Hay que avanzar, hay que seguir pivotando, como lo dijiste. Mira, yo te decía a ti que de lunes a viernes con mi hermano decimos esto va mal, güey. Sí, pero no es porque seamos pesimistas, sino porque yo creo y soy un convencido de que identificando los problemas es donde está la oportunidad de mejorar. Yo le decía al equipo, usted tiene dos opciones cuando se le incendia, por ejemplo, una casa. Usted se le incendia la casa, llegan los bomberos, la apagan y esa vaina quedó para nada, Mm. quedó totalmente quemada. Eso es como uno puede abordar un problema. Hay un problema, apaguémoslo y ya. De ahí para adelante, ¿qué va a pasar con eso? Se quedó ahí porque se volvió un problema. En cambio, cuando tú dices, bueno, se quemó la casa, pues tumbémosle, hagámosle ahora un edificio de 10 pisos, vendamos 9, pongamos un primer local en el piso, hagamos la piscina arriba. Pues tú aprovechaste esa oportunidad de que ya te tocó Claro, para para mejorar. construir una nueva estrategia. Y eso es a lo que nosotros como emprendedores nos vemos enfrentados todo el tiempo. Entonces, ahí es donde yo digo, el problema, el error, tiene que verse como una oportunidad de crecimiento. ¿Sí? Y a veces lo que sí veo que pasa es que los emprendedores ven la mitad de la película y es, Ujú. hay un problema. Y no, y a partir de aquí, ¿cuál es la oportunidad? Y esa es la parte más importante del problema. ¿Sí? Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo encuentro oportunidades para innovar? ¿Cómo encuentro oportunidades para emprender? Identifico un problema. Los problemas son las oportunidades perfectas de emprendimiento. Hay 8 millones de teorías de dónde sacar oportunidades. Pero la más sencilla es, coja un problema y dele palo a ese problema. Excelente. Daniel, ¿qué tan difícil es emprender en Colombia? Es bien complejo. ¿Mm? Todo está en contra tuya. Un sistema tributario que te castiga, un gobierno, un estado, que esperamos que haya un cambio positivo Así es. con la elección de Abelardo, pero 4 años que son además más del 80% de mi historia de vida, que fueron los de Petro, donde en realidad lo único que sentimos fue Rechazo. rechazo y más bien como trabas, ¿sabes? Mira, yo les conté que arrancamos en pandemia y como a los 2 años nos cayó una visita de la DIAN y nos cuestionaron porque no teníamos facturación electrónica de unos computadores que compramos online en pandemia. Y hasta ahora la facturación electrónica estaba arrancando y nos sancionaron. Y esas sanciones no son baratas. Más de 100 millones de pesos nos clavaron. Y yo le decía a la funcionaria, es como usted, soy un emprendedor que está generando empleo y usted me está clavando a mí
porque no tenemos unas facturas electrónicas que no nos dieron en medio de la pandemia, cuando hasta ahora estaba arrancando la facturación. Y ella decía, sí, pero es la ley. Y pues tiene la No. razón, es la ley. Pero hay algo ahí que suena mal, ¿no? Hay algo que suena, para esto no debería estar... La ley, pero no es el deber ser. Exacto, es como, pues, estoy emprendiendo, deberías ayudarme. Pero bueno, eso es un ejemplo de lo que es la realidad del país. Impulsa. Impulsa era una entidad del Estado que estaba diseñada para apoyar todos los emprendimientos de tecnología. Conozco funcionarios de ahí que este año me estaban diciendo que ya ni siquiera les pagan salarios. Entonces, pues, Sí, es como el ánimo de debilitar. la economía naranja, que era un incentivo de renta Ujú. exenta por 7 años para proyectos productivos, desapareció. Las tasas de tributación en el cielo, ahora no solo te cobran la renta, sino te la cobran anticipadamente. Así Pues es. tal vez no te están cobrando más, pero lo último que tiene un emprendedor es caja. Claro. Entonces te están apretando más la caja. Entonces, ¿qué están haciendo muchos emprendedores? Pues saliendo de gente. ¿Qué están haciendo muchos emprendedores? Endeudándose para pagar impuestos, que eso no tiene ningún sentido. O se quedan en la informalidad. O se quedan en la Que yo informalidad. creo que es uno de los motivos por el cual hay tanta gente en la Claro. informalidad. Es decir, esa fricción para yo poder legalizar. Primero, toda la documentación que exigen, todo el proceso de registro. O sea, Muy no es fácil. burocrático. No es fácil, No es no es fácil. fácil. Y una persona, un emprendedor que tiene la tienda, que tiene el puesto de la esquina, que debería ser sencillo. O sea, cualquier persona hoy que quiera vender una empanada, debería ser sencillo para esa persona independientemente de su nivel académico. Debería Total. ser sencillo poder, es decir, trabajar en la legalidad. Total. Pero hoy sí es difícil para una persona que ha estudiado, para una persona, ahora imagínate, obviamente se incrementan los niveles de informalidad, ¿no? Claro, claro. Y por eso, digamos que una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano con el emprendimiento es, primero, segmentarlo. Entender que no todo emprendedor es igual. Si el emprendedor de Venture Capital que estamos hablando es muy distinto al emprendedor de empanadas y es muy distinto al emprendedor de los semáforos. Todos son emprendedores, pero sus necesidades y los requerimientos de apoyo son diferentes. Total. Y lo segundo es elaborar políticas públicas enfocadas en cada uno, digamos, de esos de pronto nichos que pueden llegar a existir. Y apoyar. Eso es una apuesta. Es decir, si los emprendedores crecen, al final de cuentas se van a volver empresas Claro. productivas que van a generar Van a empleo, tener una mano de obra. desarrollo, van a traer, digamos, riqueza a la sociedad. Pero pues digamos que eso no ha sido, al menos la lupa que hemos tenido durante este tiempo. Insisto, en mi vida como emprendedor, pues de los 6 años, 4 me tocaron en este asunto y 2 en pandemia. Entonces ha sido un más bien enfrentarse a todas las circunstancias. Todo está en contra de ti. Exacto. Y ahí es donde uno también pues dice, no, yo no me puedo quedar quejándome. Sí. Entonces lo que hacen muchos de estos proyectos y que incluso nosotros asesoramos es, pues si aquí le cobran 35% de impuesto de renta y en Estados Unidos le cobran 21%, pues hágalo en Estados Unidos. Porque además como son proyectos tecnológicos, pues yo puedo ofrecerlos desde cualquier parte del mundo. Claro. No necesito estar acá. Entonces más bien incorpórese en Delaware, incorpórese en Florida, en Wyoming, vende desde allá, ya se ahorró esos puntos de renta. No más ahí, sin hablar de que no hay impuesto a las ventas, que no hay rete fuente, rete ICA, los más de 45, 4 por 1000, todo lo que existe acá que tenemos que pagar y que uno no se empieza a dar cuenta. Esperamos que este año, estos 4 años que vienen, eso cambie, ¿no? Esperamos que haya un gran cambio. Así es. Daniel, para ir, bueno, ya terminando, ¿qué tan difícil es para un emprendedor con una idea de negocio conseguir capital de inversión? Es bien difícil, ¿Mm? pero no quiere decir que sea imposible. Yo siempre digo, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Y también se pierde un poco la magia o la mística. Yo creo que tocas como ser muy juicioso y entender básicamente cuáles son como esas reglas implícitas de ese ecosistema de Venture Capital para saber en qué momento uno está listo para pedir plata. En 2020 uno con una buena presentación y una linda sonrisa levantaba. Inversión. De pronto otras cosas, pero inversión. Sí, sí. Claro, claro. Hoy en día no. Hoy en día ya no te creen el cuento. Dicen, muy bien, muy bacano, todo lo que usted quiera, pero necesito que me demuestre tracción. Es decir, que el producto, el servicio que usted está ofreciendo tiene mercado.
Claro. Yo se lo ayudo a desarrollar o a escalar, pero no me pide a mí que asuma el riesgo de generar o llevar su idea al mercado. La idea ya tiene que estar en el mercado. Y eso es una de las cosas que en el Venture Capital o en el mundo de las startups ha ido cambiando. Antes, como te digo, pues simplemente con una idea tú podías Funcionaba. arrancar con inversión. Hoy en día te dicen, no señor, al menos le pido tracción. Y más adelante te van a pedir rentabilidad, que es otro concepto que hasta, por ejemplo, hace muy poco Rappi conoció. Después de 12, 13 años de existencia, de pronto más, hasta ahora Rappi está siendo rentable, que quiere decir que el ingreso superó el costo. Así es. Entonces, estos proyectos también, por su afán de escalar, de coger mercado, terminaron también en una lógica de yo no soy rentable. Y entonces para los inversionistas llega un punto en el que, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque esto no puede seguir dependiendo de mi Claro. bolsillo como inversionista, tiene que ser autosuficiente. Entonces, otro de los requisitos que eventualmente ocurren, y eso insisto que depende un poco de las etapas del proyecto, es precisamente que exista rentabilidad. Y eso es un afán que el emprendedor también tiene que entender que se le va a presentar. Esas particularidades, más la falta de capital en el país, también digamos que es una barrera. O sea, tú contadas con las manos puedes encontrar personas que te inviertan tickets de $200,000. O sea, si hay, no sé, 10.000 emprendimientos pidiendo ya $200,000 Ujú. por persona para sus rondas para 2 millones, o sea, 10 personas por emprendimientos. Ujú. Que Colombia no aguanta ese ritmo de Ujú. inversión. Entonces, eso hace que los proyectos tengan que salir a buscar inversión a países como Estados Unidos, que $200,000 son 200.000 pesos, es un chiste. Sí. O sea, ya pasan de largo con esos números. Entonces, también digamos que la falta de capital en el país hace que pase esas circunstancias. Y creo que otro problema es la ausencia de seguridad jurídica en las inversiones. ¿Sí? Entonces, pues hoy en día los mismos inversionistas colombianos le dicen a los proyectos, yo le invierto, pero le pongo la plata afuera. No le voy a poner la plata acá. Claro. Y los mismos inversionistas internacionales, que eso siempre sí ha pasado, han dicho, yo le invierto, pero yo no voy a poner la plata Yo en no ese voy a poner. platanal. Yo la pongo aquí, en Delaware, que yo conozco cómo funcionan las vainas. Sí, ¿Sí ves? claro. Entonces eso también hace que uno tenga que moldear no solo, digamos, como su operatividad, que es de vender, sino su estructura corporativa a un tema internacional. Si tú Ujú. quieres levantar inversión de una manera, digamos, un poco más rápida. Y eso tiene otros retos, pues inglés, conexiones, estructuración. Pues, no todo el mundo puede pagar un servicio de estructuración internacional. em, que implica decirte a ti en qué estado tienes que incorporarte, qué tipo societario escoger, cuál va a ser tu Ujú. modelo de operación, cómo canalizar recursos de un país a otro, todo, cómo manejar la empresa, cómo pagar impuestos, cómo llevar la contabilidad. O sea, eso tampoco es soplar y hacer botellas. Pero cualquier tipo de negocio, independientemente de lo que ofrezca o de lo que haga, puede participar en un proceso de solicitud de apoyo de inversión. Digamos que depende principalmente, si estamos hablando un poco de inversión de capital, de venture capital, es de si tu modelo de negocio es o no disruptivo. Ok. Porque el inversionista que está invirtiendo en esos proyectos lo está haciendo bajo el entendimiento de que De tú vas a que, ser el próximo WhatsApp del mundo. sí. ¿Sí? Por eso te están colocando capital y por eso las valoraciones de esos proyectos son tan exageradas. Cuando tú te llega una empresa que no tiene ni un año en el mercado y te dice yo valgo $4 millones, pues un empresario tradicional, un inversionista tradicional, es decir, pero si usted todavía no tiene ni $100,000 de facturación, ¿cómo vale eso? ¿Ves? Ahí es donde está como el quid del asunto. Entonces, claro, para esos proyectos no valen lo que valen hoy, sino valen lo que pueden ser. El Correcto. problema es que la estadística dice que eso que tú puedes llegar a hacer es un 80% falso, porque vas a fracasar en esa probabilidad. Entonces es un juego de riesgo muy alto. Diferente es que yo estuviera en un negocio de empanadas, pues yo no voy a transformar a la sociedad, por lo tanto mi riesgo no es tan alto, pero tampoco el impacto va a ser alto. Ajá. Pero puede tener una buena rentabilidad de acuerdo a su Claro, mercado, de acuerdo, totalmente de ¿cierto? acuerdo. Y ahí es donde te decía que la innovación en esos proyectos pues también existe, también Ujú. funciona. ¿Sí? Pero pues no vas a ser el próximo Rappi, no vas a transformar al mundo. Que no está mal, no todo, Sí, claro. no todo puede ser cambios porque si no, imagínate la volatilidad, incertidumbre en la que andaríamos. Hay mercado para todo. Así es. Daniel,
¿Qué viene para LegalNova? ¿Qué viene para LegalNova? Para LegalNova viene más crecimiento. Vamos 6 años de vida. Todavía nos faltan 12 años para la cédula. Entonces, hasta ahora estamos creciendo. Somos un bebé. Estamos aprendiendo a caminar, a hablar. Todavía nos equivocamos mucho, crecemos. Mi papá por ahí también nos dice, ustedes crecen tan rápido que les duelen las rodillas. Entonces tenemos una cantidad de problemas operativos. Pero todo eso son oportunidades de ir transformando el proyecto, meterle mucha tecnología. Hoy en día nuestros procesos de consultoría, de trabajo, de facturación, de cobro, todo tienen inteligencia artificial por detrás. Entonces eso también hace que estemos creando en un proyecto muy sólido y muy eficiente desde esa perspectiva. Eso es una preocupación, digamos, que tenemos hoy en día, o más que una preocupación, una visión estratégica que tenemos hoy en día, y es generar mucha eficiencia en esos procesos. Viene también un ecosistema de LegalNova, pues ahí hablamos de Reku, hablamos de Quarky. Hace poco creamos un proyecto que se llama Wikip también, que es un outsourcing contable que usa inteligencia artificial y procesos de automatización para entregar, no solo llevar contabilidades, sino entregar información de valor a las empresas de su modelo de negocio desde los números. Para que tomen mejores decisiones. Que tomen mejores decisiones y más rápido. ¿Sí? Entonces, pues esto también enfocado en un ecosistema de emprendimiento, pues puede tener muchas bondades. Ahorita estamos en unos pilotos que pueden salir bien con la Universidad de los Andes para efectos de crear, digamos, unos prototipos en donde las contabilidades se puedan llevar desde un WhatsApp diciendo me gasté 20,000 pesos en harina, y que eso de una vez te lo contabilice como un costo de producción y te lo lleve a un estado financiero. Entonces por ahí estamos trabajando en eso. Vienen muchos, digamos, retos que suenan muy bien, son muy bonitos, con una premisa básica, y es democratizar de verdad todos estos, digamos, servicios para que generemos impacto. Yo soy un convencido de que si a la gente le va bien, a uno le va bien. Totalmente de acuerdo. A mí muchos emprendimientos hoy en día me tocan la puerta, me piden propuestas y me dicen, me parece una chimba, pero no lo puedo pagar. Y eso también generó que nosotros, por ejemplo, creáramos un bot legal entrenado por nosotros, con todo el conocimiento que hemos hecho en estos 6 años, y no solo en emprendimiento, sino en Venture Capital, que eso es un ecosistema muy de nicho, que está en nuestra página web, en legalnova.co, 100% gratuito, para que cualquier emprendedor, desde que está arrancando, pueda tener asesoría gratuita, legal, de primera mano, 24/7, y que cuando estén un poquito más maduros y ya lo requiera el negocio, le levanten la mano y los llaman, sí, a un proveedor, a nosotros, y nos digan, oiga, ahora sí necesito una asesoría. Necesitamos hacer crecer esa base, que es lo que te decía que el gobierno debería estar haciendo, pero pues no lo hace, nos toca a nosotros ni modo hacerlo. Daniel, quiero agradecerte por haber estado esta mañana, hoy sábado, aquí en Visionario Podcast. De verdad que mi audiencia, como te lo decía al principio, son emprendedores, empresarios, esas personas que hoy quieren construir pero no saben el camino, no lo ven claro, ¿ya? Y yo creo que esa información que tú has traído hoy, que por tu amabilidad, tu gentileza, hoy se las estás dando, creo que le has dado un impulso grandísimo. De verdad que sí, esperamos tenerte nuevamente por acá, ya cuando LegalNova ya sea mayor de edad, y de verdad que sí, para que nos siga dando tips, nos sigas dando formas de cómo crecer y cómo avanzar en los negocios. No, Diego, pues muchas gracias por la invitación. Tal vez a todos lo que les diría es, nunca va a estar claro. El camino nunca está claro porque nadie tiene una bolita de cristal para predecir el futuro. Uno como emprendedor lo que tiene que hacer es llenarse de la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones. Si sale mal la decisión, yo siempre me digo a mí mismo, al menos me queda la satisfacción de que la tomé con la mayor cantidad de información que tenía para tomarla. No, y reestructuro. Y sigo trabajando en el tema. Y tengan equipo, no emprendan solos, porque eso es muy jodido. Y no frustrarse, no quedarse frenado. No frustrarse, sí. Es válido frustrarse. Sí, claro. Es válido frustrarse, pero se pueden ir al gimnasio, levantan más peso de lo normal y siguen. Que me ha pasado. Saquen todo el estrés. Me ha pasado. Una vez tuve un burnout martes 10 de la mañana y dije, a la vez, me voy al gimnasio, le di duro y ya. ¿Te despejaste? Despejado. Ok, excelente. Sí. ¿Cuánto es el marcador de hoy? 2-1. 2-1 gana Colombia, claramente. Claro. Claramente. Y a celebrar.
Excelente. A celebrar. Cuarta victoria en línea sería. Así es. Gracias, Daniel. Y a ustedes, espero que hayan disfrutado este episodio que de verdad tiene mucho conocimiento. Espero que lo puedan aprovechar al máximo. No olviden de seguir pues, a Daniel y a su equipo por legalnova.co, ¿cierto? Legalnova.co la página. Ajá. En redes nos pueden encontrar en pues, @legalnova. Y a mí personalmente pues en LinkedIn, Daniel Acosta Guevara. Exacto. Igual en los comentarios voy a dejar las redes para que ustedes puedan acceder. Y bueno, si ustedes quieren preguntarle, hacerle alguna consulta, digan que van de parte de Visionario y los atienden con preferencia. Descuento especial. Así es. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Gracias.